Muy buenas a todos y bienvenido a mi canal. Bueno, estamos ya en el capítulo 6 y entre este video y el segundo que vamos a tener vamos a terminar con la historia del universo. Lo vamos a dividir en dos porque me parece muy interesante que este capítulo le prestemos mucha más atención. Eh, entonces, en este video vamos a hacer también al cierre de la mitad del capítulo 6, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado conociendo y estudiando. Así que les agradezco mucho el hecho de estar ahí acompañándome. Y bueno, ya con el segundo video ya daríamos, de este capítulo 6 daríamos por finalizado la historia del universo y daríamos también pie a la nueva parte de esta serie del Gran Rollo de Melquisedec, que va a ser la historia del vaso. Y bueno, ya lo hemos convocado a Tito para que él nos acompañe en esta serie que viene, que corresponde al Gran Rollo de Melquisedec. Así que estoy muy contento y bueno, espero que todo esto siga creciendo. Vamos a ir ya con el capítulo 1 y bueno, ya como les dije, vamos a ir a hacer un resumen al final de este video. Me despido de la camarita y ya vamos con el verso 1 del capítulo 6. Dice: consolados por las revelaciones de la naturaleza, Adán y su compañera, alumnos en la escuela del sufrimiento, aprendían cada día a amar más al Salvador. Crecían en sabiduría, humildad y santidad. Tengamos en cuenta que la palabra santidad significa solamente y nada más que apartado de todo mal. ¿Por qué lo aclaro? Porque en la religión esta palabra a veces parece que significa soberbia, altivez, eh, quizás también signifique vanagloria. Hay gente que cree que se cree mejor y que otros y por eso dice, no, yo estoy en santidad. Bueno, la santidad no tiene nada que ver con la legalidad. Hay muchas personas que confunden y santidad significa nada más y nada menos que estar apartado de todo mal. Y a veces la actitud de aquellos que pregonan una cierta santidad que proviene más de una idea religiosa y legalista, justamente hacen todo lo contrario que lo que supuestamente dice que practican, porque se paran a mirar y a criticar a los demás y se apoyan en sus actos y y en cosas que se ven, porque nunca son de repente sinceros, porque nadie en toda la humanidad va a poder decir que ya se ha superado, porque realmente eso va a venir cuando Cristo transforme nuestros cuerpos. Ahora sí, vamos camino a apartarnos de todo mal, pero nadie es perfecto, ni nadie está glorificado todavía. Así que ojo con esta palabra santidad. Ya más adelante lo vamos a seguir desarrollando. Todas las virtudes destruidas por el pecado renacían en el corazón. Con ánimo, la pareja se dedicaba al trabajo edificante. Plantaban jardines que por el poder de Dios se llenaban de perfumadas flores y deliciosos frutos. Su hogar en el exilio se convertía en un refugio para los animales perseguidos de los valles. La colina, bajo la protección de los ángeles de la luz, se convirtió en una miniatura del Edén distante. Entre los animales reunidos y domados con amor, habían muchas ovejas. Adán y Eva no conseguían poner los ojos sobre esos dóciles animales destinados al sacrificio sin probar en lo profundo del alma una mezcla de dolor y gratitud. Claro, pero imagínense eh, ver a esos animales que en una semana ya iban a estar siendo, alguno de ellos iba a tener que tomar el lugar
del ser humano, en esa simbología del sacrificio de todos los viernes que precedían al sábado, ese era un símbolo que tenían que practicarlo todos los viernes. Entonces, uno de ellos siempre iba a tener que pasar por el altar, entonces, el altar de sacrificio. Entonces, imagínense la mezcla de sensaciones que tenían Adán y Eva al verlos, a estos animales que encima vos los ves y hasta hoy en día uno los ve y puede ver la ternura en sus ojos, más que nada cuando uno ve uno recién nacido, ¿no? Imagínense el hecho de tener que hacer esto todos los viernes, era muy, muy fuerte, ¿no? En la noche que antecedía cada sábado, Adán tenía por orden del Creador el repetir el doloroso acto. Cuánta amargura y arrepentimiento sobrevenían a la pareja al descender las tinieblas de la noche del sacrificio. Cuánto consuelo les traía la llama, del perdón que jamás había dejado de brillar sobre el altar en aquella noche prefigurativa. Fíjense que acá estamos hablando de la llama que aparecía por sí sola, no es que ellos las prendían. Acá quiero hacer hincapié muy, muy fuerte en eso. Que cuando hacían el sacrificio, ellos se retiraban del altar y el fuego aparecía, consumiendo el sacrificio. Esto simbolizaba que Dios todavía seguía, esto era un mensaje para Adán y Eva, de que Dios seguía en pie con su plan de redención. O sea, el plan de redención estaba en vigencia. Eso quería decir cuando aparecía el fuego. El decisivo valor del sacrificio para que la vida pudiese florecer bajo la protección divina. Ahí me perdí un poquito, perdón. Cuánto consuelo traía la llama del perdón que jamás había dejado de brillar sobre el altar en aquellas noches prefigurativas. El decisivo valor del sacrificio para que la vida pudiese florecer bajo la protección divina llevó a la pareja a valorizar inmensamente a su pequeño rebaño. Claro, imagínense el amor que le tenían a estos corderos, ¿no? Cada sexto día, no obstante, comenzó a traer consigo más allá del dolor una inquietud. ¿Quién donará su sangre al altar cuando la última oveja perezca? Claro, porque ellos veían que venía pasando la semana y cada vez había menos. Entonces era un tema esto. A los ojos de la pareja maravillada aconteció al fin el milagro del amor, renovándoles la esperanza de vivir otras semanas bajo el brillo de la llama del perdón. Una oveja, la más gorda de ellas, comenzó a sangrar como en sacrificio. De su dolor les nacieron 4 corderitos, llenos de alegría y gratitud. Adán y Eva se postraron ante el Salvador invisible, teniendo en las manos aquellas nuevas criaturas que traían en sus ojos y la misma ternura y disposición para el sacrificio. Seguro de que nuevos milagros multiplicarían sus días, la pareja unió su voz como antes en un cántico de gratitud y adoración al Creador, que como los corderitos nacería también del dolor para cumplir en su vida el mayor de todos los sacrificios para la salvación de la humanidad. Qué fuerte, qué loco habrá sido este momento, ¿no? Para Adán y Eva, el hecho de ver, claro, porque hasta ese momento nunca habían entendido de que los corderos y todos los animales y incluso el ser humano tenían la capacidad de reproducirse. Es por eso que muchas veces vamos a encontrar en las escrituras que se hace una diferencia
con, por ejemplo, los ángeles, que no tienen esa capacidad. Por eso la escritura a veces dice, por ejemplo, en capítulo 6 de Génesis, uno va a encontrar, y los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Bueno, ¿por qué los hijos de Dios? Porque los ángeles no tienen la capacidad de tener hijos. Entonces, por eso son llamados hijos de Dios, porque quedan ahí. Solo son hijos de Dios. En cambio, los seres humanos pueden nacer de otros hombres, por eso de las hijas de los hombres. Hay una diferencia ahí. Entonces, por eso tengamos en cuenta que este momento, cuando ellos descubren descubren el hecho de la reproducción, el milagro de la reproducción, de que cada especie se pueda reproducir a sí misma, esto fue algo muy nuevo y una gran enseñanza para ellos. Entonces, tengamos en cuenta este momento y si vamos al contexto del momento, era algo pero muy novedoso. El Eterno, aunque invisible a los ojos de sus hijos humanos, permanece muy cerca, acompañado por un ejército de ángeles, en incansable ministerio de cuidado y protección. La pareja estaba inconsciente de que la dulce calma y paz reinante en aquella colina, así como toda su prosperidad, eran fruto de tan intensa lucha. Acá salta otro tema y da otro detalle. Recordemos que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, acompañados por Dios, obviamente, y llevados a una colina, que esta iba a ser su morada provisoria. En esta colina es donde ellos se instalan, y ahí es donde, por eso dice que muchos rebaños venían a la colina a refugiarse con el hombre. ¿Y qué pasaba? Además de refugiarse de las bestias y todo, también el ser humano en esa colina se estaba refugiando de ataques espirituales muy fuertes. O sea, Satanás no tenía la posibilidad de acercarse al monte de Sión, porque el monte de Sión, el Edén, estaba resguardado por sus ángeles. Y encima iba a permanecer por poco tiempo y después iba a ser retirado de nuestro planeta el jardín del Edén. Y en este caso, el ser humano también estaba siendo resguardado de los ataques del enemigo. Así que Satanás no tenía manera de acceder ni al trono ni al ser humano portador del dominio del universo, que al pecar le había entregado ese dominio a Satanás, pero que Dios, al interceder por el ser humano y al pagar el precio, habría recuperado el dominio que estaba en el ser humano. Entonces ahora Satanás no tenía no tenía el poder sobre la humanidad representada por Adán y Eva ya. Entonces esto es muy interesante que lo tengamos, y en el próximo video vamos a ver cuándo es que empieza a reinar Satanás, porque hasta ahora Satanás no reina, nunca tuvo o sea, sí se hizo del dominio, pero la intervención inmediata del Eterno hizo que él no pueda hacerse del dominio, no pueda hacerse inmediatamente. Entonces, había una gran lucha en esta colina justamente por esto que acabo de decir. Si sus ojos fuesen abiertos hacia las escenas que ocurrían invisibles, serían arrebatados de espanto. Cuán terrible era el enemigo y sus huestes en sus constantes investidas con el propósito de arruinar al ser humano, arrebatándolo de las manos del Creador. O sea, la intención de Satanás era tomarlo al ser humano y destruirlo como lo quiere hacer ahora, gente. Viendo que el empleo de la fuerza no le redundaría en victoria, el enemigo en su astucia idealizó una trampa con la cual pudiera enlazar a la pareja.
reuniendo a sus ejércitos, les reveló sus planes diciendo: al ser humano le fue ordenado sacrificar corderos como símbolos del Salvador venidero. Los tentaremos a mirar hacia esos símbolos como portadores del perdón y vida, haciéndolos poco a poco olvidar la realidad del sacrificio prometido por Dios. Será un proceso lento, pero de una victoria segura. El Creador, conociendo el peligro de esa trampa, se entristeció, pues al mirar hacia el futuro pudo ver a tantos hijos suyos siendo desviados del camino de la salvación. ¿Cuántos se apegarían a los símbolos, juzgando encontrar en ellos virtud? Dios, en su amor y cuidado, no los dejaría inconscientes del peligro que los amenazaba. Es interesante este detalle. Y gente, si bien en los capítulos anteriores hemos aprendido un montón de cosas, en este capítulo hay algo mucho más profundo, y es justamente este tema que están haciendo ahora en el verso en el verso 6 del capítulo 6. ¿Por qué? Porque es interesante ver este detalle, ¿no? La pareja estaba muy acongojada y agradecida a la vez por la labor de esos corderos. Pero el hecho de que estos corderos tuviesen que pasar por todo ese proceso, no merecían la adoración ni la veneración, porque justamente ellos solamente eran un símbolo, no eran los proveedores de la virtud. O sea, el símbolo no puede ser más importante que lo que simboliza. Y lo que los corderos simbolizaban era Jesucristo, pero no son más importantes que Jesucristo. Ahora, por eso digo que muchas veces las personas tienden a adorar al símbolo y no a adorar a lo que representa ese símbolo, en este caso al Creador. Entonces Jesucristo es digno de toda alabanza y toda adoración, pero los corderos, que simbolizaban lo mismo que Jesucristo vino a hacer, no merecen esa adoración. Sí, nuestra gratitud, sí, pero la adoración, y creo que tampoco la gratitud, porque la gratitud se la debemos a Dios, y solamente a Dios. O sea, gracias a Dios por el símbolo o el rol que desarrollaron estos corderos. Pero esto es algo muy importante, porque fíjate que Satanás iba a empezar a mezclar esto, a desviar al ser humano poco a poco, a empezar a venerar a los símbolos. Entonces esto es muy importante. Y otro tema muy importante que quiero aclarar, que en la naturaleza hay muchos símbolos que representan o que nos hablan del poder de Dios y de la autoridad y del amor de Dios. Ahora, el tema de que esos símbolos nos den luz con su enseñanza, al entender que es un símbolo que prefigura algo, no quiere decir que de ese símbolo surja algo vital. No. Lo vital viene de Dios. Eso nunca hay que perderlo, nunca hay que dejar de entender esto. Es muy interesante. Dios, en su amor y cuidado, no los dejaría inconscientes del peligro que los amenazaba. Sabía él cuánto Adán y su compañera amaban a aquellos corderos que, al morir sobre el altar, les ofrecían luz y calor. Fácilmente podrían ser inducidos a verlos como fuente de vida y luz, comenzándolos a reverenciar. Muchas semanas ya habían pasado, trayendo consigo las noches de dolor y sacrificio, seguidas por los días de esperanza y nostalgia de aquel padre cariñoso, el cual, después de hacerles promesas y secar sus lágrimas,
se había tornado invisible delante de sus ojos. Cada día que pasaba traía a la pareja una nueva carga de nostalgia, haciéndolos indagar en cada atardecer. ¿Cuándo besaremos nuevamente su faz? ¿Cuándo seremos envueltos por sus brazos, caminando bajo la luz de su amor? Cuánta nostalgia sentían de aquellas noches edénicas, cuando adormecían en el suave regazo de su divino Padre. Una semana más trajo y lecciones aprendidas estaban finalizando. El sol, en su declinar, anunciaba otra noche de arrepentimiento y de sangre. Sangre inocente a bañar el altar. La silente pareja estaba lejos de imaginar que en esa noche el doloroso golpe que siempre era seguido por el fuego les revelaría la faz bendita del Padre. Con las manos estremecidas, Adán levantó al cordero que, mudo, no hizo ninguna resistencia al ser colocado sobre el altar. Lágrimas rodaron en su rostro al pensar que un inocente animal más se zambulliría en las odiadas tinieblas de la muerte para generar luz con su sangre. Es doloroso sacrificar, mas no hay otro camino de salvación únicamente a través de la sangre derramada del Cordero. Acá se está refiriendo a Jesucristo. Y esto tenía que hacerse porque ese sacrificio simbolizaba la sangre del Cordero. Podrán vivir para contemplar en el futuro la faz del Padre. En un penoso esfuerzo, Adán hace caer aquella piedra puntiaguda sobre el corderito, que en un gemido de dolor derrama su sangre. Una luz gloriosa pronto disipa las tinieblas, inundando toda la colina con sus rayos de vida. A través de las lágrimas, la pareja entonces contempla en medio del fuego del altar al Creador. En un gesto de amor, Dios abre sus brazos como antes y con una sonrisa camina hacia el tan anhelado abrazo. Sin encontrar palabras que expresen su inmensa nostalgia, la pareja se lanza a su pecho y llora amargamente. El Divino Padre, conmovido, también llora, mas procura consolar a sus hijos con la dulce sonrisa, con su dulce sonrisa, perdón. Con emoción la pareja contempla la faz del Padre, envolviéndola con besos y cariños. El amor de aquellos por él había sido intensificado por el sufrimiento. Agradecidos y felices caminaban al lado del Creador, mostrándoles los jardines cargados de flores y frutos. Le cuentan de las lecciones aprendidas junto a la naturaleza. Le muestran el rebaño domado por el afecto. Iluminados por la suave luz del Eterno, la pareja se sienta a sus pies como antes para oír sus enseñanzas. Qué gran momento, ¿no? O sea, y siempre que Dios vio que, que Satanás estaba de alguna manera con una nueva estrategia para querer destruirlos, el Eterno se hacía presente y traía esa advertencia, ¿no? Tan necesaria muchas veces. Qué lindo habrá sido este momento después de pensar de que nunca más los verían, volver a verlos, volver a abrazarlos, y ahora con toda la experiencia, ¿no? que traía el pecado, tanto experiencias de dolor como también de, de revelación, porque cada cosa les hablaba del gran sacrificio que ahora tendría que hacer el Eterno
para volver a retomar el dominio, y qué fuerte era la lucha entre el bien y el mal, y qué fuerte sería en el futuro la lucha del bien y el mal, ¿no? Qué desgarradora, y cuánto sufrimiento iba a traer al reino de la luz. Entonces es muy interesante este reencuentro, ¿no? Iluminados por la suave luz del Eterno Padre, la pareja se sienta a sus pies como antes para oír sus enseñanzas. El Creador, mirándolos con ternura, pasa a advertirlos del peligro, orientándolos acerca de los sacrificios de cordero, que eran importantes en el sentido de mantener siempre en la mente la certeza de un Salvador venidero. O sea, quiero que paremos acá. Este es el único objetivo que tenía el sacrificio de cordero. La sangre del cordero no tenía ningún poder mágico ni nada. O sea, lo único que hacía este símbolo del sacrificio del cordero era mantener eh, la certeza, mantener siempre en la mente la certeza de un Salvador venidero. O sea, el hecho de este sacrificio, de este símbolo, lo que quería era hacer que la gente no se olvidara que un día iba a llegar el Cordero. Entonces, el verdadero Cordero, ¿no? Entonces este es el verdadero sentido. Los corderos, sin embargo, no poseían en sí poder para perdonar las culpas, pues consistían apenas en símbolos del Mesías Rey. Después de ser ellos concientizados del peligro de apegarse a los símbolos buscando encontrar en ellos la salvación, la pareja recibió la incumbencia de transmitir esas orientaciones a sus descendientes. Después de advertir al ser humano, el Creador colocó la mirada sobre las ovejas que yacían dormidas junto a su cría y exclamó: «¡Cuán bellos son los corderitos!». La pareja, en una mezcla de felicidad y dolor, agregó: «Ellos cuando están despiertos saltan de placer, olvidados de que al nacer y al morir causan tanto dolor». Después de contemplar a los corderitos, Dios miró a la pareja con ternura, revelándoles algo muy sorprendido, revelándoles algo que los sorprendió y alegró. Cuando de estos corderos 36 hayan subido al altar, vuestros brazos envolverán al primer hijo, que con ellos surgirán también, que como ellos surgirá también del dolor. Acá estamos hablando de 36 semanas son las que una mujer gesta un hijo, así que cuando dice que 36 corderos suban al altar, eso se refiere porque, claro, ellos tenían que entender, no tenían la noción de los meses. Entonces, para que ellos entendieran y calcularan el tiempo, les aclara esto, ¿no? Les dice, cuando hagan 36 sacrificios, o sea, pasen 36 semanas, van a ser su hijo, o sea, va a surgir su hijo. Ese hijo en su infancia les traerá alegría, saltando como los corderitos en vuestro hogar. Deberéis instruirlo con dedicación en las leyes de la armonía, mostrándole el camino de la redención como vosotros. Él será libre para escoger el rumbo a seguir, aceptando la enseñanza de su vida. Aceptando la enseñanza, su vida será victoriosa; rechazándola, caminará hacia la derrota. Adán y Eva oyeron con alegría la promesa divina, pero al mismo tiempo experimentaron en lo profundo del ser un temor al concientizarse de la responsabilidad que tendrían. Sabían que Satanás haría todos los esfuerzos para llevar al niño prometido a la perdición. Era alta noche cuando el Creador, después de acariciar
a sus hijos los dejó dormidos sobre el suave césped. Después de la promesa, cada corderito llevado al altar hacía latir más fuerte en el vientre materno la esperanza de la alegría que en breve alcanzarían. Y bueno, hasta acá vamos a traer, o vamos a llegar hasta este análisis, eh, hasta esta lectura, perdón, y vamos a pasar al análisis y al resumen de lo que es la historia del universo, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, acá quiero hacer un parate, porque cuando surge Caín es otro el tema. Y tengamos en cuenta que el capítulo 6, la segunda mitad, es muy interesante que la indaguemos desde otro punto de vista y paremos acá un momento y hagamos un repaso de todo. ¿Por qué? Porque el capítulo 6, el versículo 14 en adelante, ya empieza a hablar de lo que va a ser una humanidad que nunca vio al Eterno. Y esto va a ser clave para poder entender el por qué la humanidad está así como está. Entonces, ¿y por qué Adán y Eva fueron redimidos ahí en el acto? ¿Y por qué es distinta la relación? ¿Y por qué va a cambiar la relación de la humanidad con los que vengan después de Adán y Eva? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Adán y Eva vieron al Eterno y vieron a los ángeles. Y vaya a saber cuántas otras cosas más vieron en el jardín del Edén. Pudieron disfrutar de un montón de cosas que nosotros, como Caín, no las iba ya a poder disfrutar porque él aparece en el mundo igual que nosotros. Cuando nosotros nacemos ya la historia del Edén y la decisión que tomaron ya pasó y nosotros ya nacemos con el pecado incorporado. Entonces, hay una cierta ventaja que tenía Adán y Eva y hay un motivo por el cual Dios juzga a Adán y Eva y lo redime y les da la vestidura del Cordero. Pero para la humanidad que venía después de Adán y Eva, o sea, los hijos y toda la generación que venía después, para ellos y para nosotros era muy importante el sacrificio verdadero del Cordero. Iba a haber un antes y un después para esa humanidad. Entonces, es muy interesante que nosotros sepamos separar los tantos y vamos a ver que cambia la relación. ¿Por qué? Porque Adán y Eva lo vieron al Eterno, tuvieron una relación mucho más cercana que las nuestras. Entonces fue distinta. Entonces también son distintos los enfoques que se tienen. Pero más allá de todo eso, es muy interesante ver que nosotros como personas que hemos aceptado al Cordero prometido, que ya vino, que es Jesucristo, es como que cada vez vamos entrando otra vez y recuperando todo lo que Adán y Eva perdieron. Entonces, es por eso que desde una perspectiva adánica, hay muchos simbolismos que están en este libro que no los vamos a poder entender, pero desde una perspectiva de hijos renacidos, de redimidos por Cristo, de nacidos de nuevo, ya lo vamos a poder entender y nos van a ser muy útiles. Para la sociedad que no ha nacido de nuevo, todo este capítulo, todos estos capítulos, los simbolismos no lo van a poder entender. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo, todo esto cobra mucho valor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que realmente debemos entender y comprender, como decía hace un rato, de que por ejemplo, el Génesis y estos relatos
son literales. Si bien está plagado de símbolos, eso no quiere decir que no pasaron realmente. Hay corrientes teológicas que hoy están diciendo, para congraciarse con ciertos descubrimientos que son supuestamente científicos, hay ciertas corrientes teológicas que, por ejemplo, no aceptan o no aceptan la literalidad del Génesis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que para ellos, por ejemplo, el hecho de que Dios creó la tierra en 7 días, para ellos eso es figurativo. Que ellos se acoplan a que en realidad la tierra tiene millones y millones de años, pero como para Dios no existe el tiempo y un día son 1000 años y 1000 años son un día, pudieron haber pasado muchos años y la naturaleza evolucionó, pero hay corrientes teológicas que dicen que para el Big Bang o la evolución tuvo que haber un comienzo y ese comienzo es Dios. Y entonces se acoplan ahí a esta idea darwinista y mal hecho, porque si uno estudia las escrituras, la escritura dice, y lo que dice Génesis es literal. Y Dios, y ¿por qué? ¿Dónde afirmo que es literal? Porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando estamos hablando del creador. El creador no tiene, está dotado de ciertas cualidades que lo hacen capaz de hacer en un universo y miles de universos más en un día, en horas, en una determinada cantidad de tiempo que a él se le antoje. Entonces esto lo tenemos que entender, esto lo tenemos que comprender. Basta ya de ser tan ingenuo y de aceptar todo lo que viene de la supuesta ciencia. Porque tengamos en cuenta y analicemos todo lo que hemos descubierto a través del libro de Melquisedec. Tengamos en cuenta la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué se llama ciencia? Si realmente no tiene nada de ciencia. O sea, si nos ponemos a pensar en profundidad, ¿es científico lo que Lucifer planteaba? O sea, ¿es empírico lo que Lucifer planteaba? ¿Se puede mezclar la luz con las tinieblas? No, no se puede. Cuando uno prende la luz, yo prendo la luz acá, y recién ahí, o sea, recién está la luz. La oscuridad va a aparecer cuando yo la apago. Pero no hay un intermedio. ¿Dónde está el intermedio ahí? No hay amistad. Una vez que prendo la luz, todo se ilumina y la oscuridad no existe más. Obviamente que estamos hablando en el aspecto más puro de la luz, ¿no? Porque esta luz tiene limitaciones, pero cuando hablamos de la luz y del reino de la luz de Dios, no hay limitaciones, no hay límites. Entonces, no hay manera científica de que se pueda mezclar la luz con la oscuridad. Y ustedes me pueden llegar a decir, pero pará, existe la sombra. Pero tengamos en cuenta que lo que genera la sombra es justamente que algo te esté obstaculizando o se esté interponiendo entre vos y la luz. Entonces, el hecho de que haya algo que te esté obstaculizando la luz o se está interponiendo con la luz, no quiere decir que la luz no esté. Lo que quiere decir es que la sombra significa de que alguien te está quitando la luz. Entonces, no hay ningún intermedio porque la sombra te está llevando a la oscuridad. ¿Por qué? Porque te está generando la oscuridad. No está haciendo un intermedio, no. Te está obstaculizando la luz. O sea, la luz está ahí, pero vos no la podés ver porque algo te está interrumpiendo esa conexión. Entonces, ahora, si yo saco ese obstáculo, la luz está.
porque la luz no va a dejar de estar, a menos que uno apague la luz o uno se aleje totalmente de la luz. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, la ciencia del bien y del mal en realidad no es una ciencia. Nunca fue una ciencia porque no se puede, no se puede sustentar, no hay manera de que se una la luz con la oscuridad. De igual manera, es muy parecido que no puedes unir el agua con el aceite. No se pueden unir. Entonces, cuando hablamos del amor, por eso hay símbolos que supuestamente son el equilibrio. Es una gran mentira, o sea, no puede haber un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Porque donde hay luz no hay oscuridad. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. O creemos en las revelaciones de la Escritura, o seguimos creyendo lo que todo el mundo cree, y así está el mundo. Porque siguen avanzando, siguen teniendo tecnología, pero todo nos está destruyendo y todo nos está haciendo mal. Entonces, ¿qué ciencia estamos hablando? Realmente digo, ¿en qué ciencia estamos confiando? En la ciencia que si no tenés plata no podés adquirir a los remedios y a las cosas que supuestamente la ciencia nos brinda, la tecnología nos brinda. Hay mucha mentira y esa hay que desecharla, hay que quitarla y empezar a confiar en las escrituras y en las revelaciones. Y esto es lo que trae este gran libro, este gran rollo, nos viene a mostrar que Lucifer creó una teoría engañosa en la cual nuestro sistema hoy se rige por esa doctrina engañosa. Entonces hay que empezar a entender esto, que lo que es bueno y lo que es malo. Y no hay manera de justificar lo que es malo. No nos conviene justificar, porque si no vamos a estar en la misma situación en la que estaba Adán y Eva cubiertos por las higueras. Vamos a estar siempre justificando nuestros actos y lo que Dios justamente quiere para poder ayudarnos es que nosotros reconozcamos que no somos buenos, que no hay nada bueno en nosotros por el pecado que está en nuestro cuerpo y que necesitamos ser renovados y necesitamos nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es espiritual y si nosotros alimentamos nuestro espíritu, vamos a poder rechazar todo lo malo que hay, o sea, estar en la santidad o entrar en la santidad que trae el hecho de revestirse de Cristo, revestirse de la vestidura del Cordero, es adquirir el conocimiento de la sabiduría. Entonces espero que todo esto les haya ayudado y si no, por favor les pido que comenten a través del grupo o en el mismo YouTube si hay algo que no se entendió y bueno, vamos a seguir en la segunda parte de gran capítulo, capítulo 6 y vamos a indagar otros aspectos. Espero que se haya entendido este video y bueno, nos vemos en la próxima, gente. Muchas gracias a todos y bueno, ansioso por ya terminar y comenzar con la historia del vaso. Nos vemos en la próxima.